Buenos días, mi nombre es Verónica Sáez y hoy les voy a contar la reseña que he elaborado sobre el bolivarianismo de Acción Democrática en la Revolución de Octubre de 1945. Me tomé el atrevimiento de contar esto como una historia. Espero que les guste. En el corazón palpitante de Venezuela, un país que baila el ritmo de la esperanza y la revolución, emerge una figura que trasciende el tiempo: Simón Bolívar, el Libertador. Su legado es más que historia. Es el eco de un sueño de libertad que aún resuena en las calles de Caracas. Corría el año 1945 y Venezuela se encontraba en la cúspide de un cambio monumental: el Partido Acción Democrática, nacido en la ferviente necesidad de justicia y democracia. Se alcanzaba para desafiar el status quo, invocando al espíritu de Bolívar como su estandarte. Acción Democrática no solo buscaba una victoria política, aspiraba a una redefinición de la identidad nacional. Y qué mejor forma de inspirar a un pueblo que enfocando la figura de su héroe máximo. Bolívar no era solo un recuerdo, se convertía en el símbolo de un nuevo amanecer. Con cada discurso, con cada promesa y cada proclama, la Acción Democrática tejía la imagen de Bolívar en la modernidad de su visión. Bolívar, el demócrata; Bolívar, el soñador; Bolívar, el eterno luchador por los derechos del pueblo. Este no era el Bolívar de las estatuas frías y los relatos lejanos. Este era un Bolívar vivo, respirando a través de las aspiraciones de un país que quería ser libre una vez más. Y así, entre la estrategia y la pasión, la historia de un héroe se entreteje con la realidad de una nación. El legado de Bolívar, cargado de antiguas batallas y sueños de libertad, se convierte en la voz de un partido que busca cambiar el destino de Venezuela. Mientras la imagen de Bolívar cabalgaba una vez más en la vanguardia del cambio, su esencia se involucraba en cada rincón de Venezuela. No era solo un héroe de batallas pesadas, sino el arquitecto de los ideales de la nación. La Acción Democrática sabía que el Bolívar guerrero y libertador resonaría en el alma de un pueblo listo para la transformación. En los salones llenos de fervor revolucionario y en las calles adornadas con el tricolor nacional, se escuchaba una promesa: la de cumplir el sueño inconcluso de Bolívar. La democracia era ese sueño, y la revolución el camino para alcanzarlo. La figura de Bolívar se convertía en un puente entre el ayer de luchas por la independencia y el hoy de luchas por la justicia social y la equidad. El Libertador fue despojado de su uniforme de batalla para vestir las esperanzas del presente. Su rostro ya no solo adornaba los billetes y los salones de honor, sino que se convertía en el rostro del cambio. Cada palabra de su extenso legado se interpretaba buscando inspiración para la nueva era de oro que Acción Democrática quería forjar. Y así, la juventud venezolana, con los libros de historia en una mano y la pasión ardiente en la otra, veía en Bolívar un reflejo de sus propias luchas. Era como si el Libertador caminara entre ellos, susurrando palabras de aliento y determinación. Bolívar no era solo una figura del pasado, era un contemporáneo, una voz que no conocía el silencio. La Revolución de Octubre no solo fue un cambio de poder, fue un renacimiento del espíritu de Bolívar en la conciencia colectiva. Cada paso hacia la democracia se sentía como un eco de sus marchas hacia la libertad. En cada ley, en cada reforma, Bolívar estaba allí, guiando a Venezuela hacia la promesa de un futuro forjado con las manos del pueblo. En este crisol de ideales y esperanzas, emergió una figura determinante: Rómulo Betancourt. Su voz, firme y persuasiva, no solo resonaba en las plazas y radios, sino en el alma de una Venezuela en busca de dirección. Betancourt, como un moderno orador romano,
invocaba la memoria de Bolívar, no para mirar hacia atrás, sino para forjar un camino hacia adelante. Betancur sabía que Bolívar representaba más que una lucha por la independencia. Veía en él al defensor de la democracia, al visionario que soñó con un continente libre y unido. Este Bolívar, reimaginado por Betancur, estaba al servicio de la causa democrática, encarnando los valores que la acción democrática quería instaurar en el corazón de la nación. La historia fue su lienzo y Bolívar los colores con los que Betancur pintaba su visión de Venezuela. Cada pincelada era un discurso, cada matiz una política nueva. Y en cada retrato terminado, la imagen de un país que podía y debía ser democrático, justo, soberano, siguiendo el norte que el mismo Libertador había marcado. El eco de Betancur retumbaba: no queremos caudillos, queremos ciudadanos. No queremos dictadura, anhelamos la libertad. Con estas palabras, y con el espíritu de Bolívar como su testigo, se desafiaba la tesis del gendarme necesario, rechazando la idea de que el autoritarismo era el único camino hacia el orden y el progreso. La visión de Betancur y la acción democrática rompía con las cadenas del pasado, proponiendo una nueva interpretación de la historia, una en la que cada ciudadano era un héroe potencial en la epopeya de su propio país. Bolívar, en la oratoria de Betancur, no era un eco del pasado, sino una llama que ardía con fuerza en el presente. La historia de Venezuela, como un río que ha visto reflejadas en sus aguas las sombras de dictadores, estaba a punto de fluir por un nuevo cauce. La Revolución de Octubre no solo buscaba cambiar un gobierno, sino también rescatar la esencia misma de la identidad venezolana. Durante décadas, la figura de Bolívar había sido manipulada, convertida en un gendarme necesario para justificar el yugo autoritario. Pero la voz de la revolución, impulsada por Acción Democrática y Betancur, clamaba por una interpretación, una que devolviera a Bolívar y a la patria su verdadero significado. Las calles se llenaban de consignas, las casas de debates. Era el momento de cuestionar, de reevaluar la narrativa histórica. ¿Era Bolívar el símbolo de la opresión o el emblema de la libertad? La revolución afirmaba lo segundo, pintando cada esquina del país con colores de una democracia que había sido largamente anhelada. Betancur y sus contemporáneos desafiaban la tesis del gendarme necesario, cuestionando la legitimidad de gobiernos anteriores que habían distorsionado el legado de Bolívar para mantenerse en el poder. La revolución de 1945 se proponía como un retorno al ideario bolivariano de la libertad, igualdad y fraternidad. Este movimiento no se trataba solo de un cambio político, era una transformación cultural y social, un desafío a la tradición que buscaba reemplazar la idolatría de figuras autoritarias por el respeto a la voluntad popular y los derechos humanos. Bolívar, en esta nueva era un símbolo de resistencia y progreso, no de sumisión y estancamiento. Mientras la Revolución de Octubre desplegaba su manto sobre Venezuela, un país se encontraba en la encrucijada de su propio destino. Era el momento de cerrar el capítulo de la opresión y abrir las páginas de una nueva historia escrita por sus propios ciudadanos. Con cada reforma, con cada nueva ley, la revolución daba vida al ideal bolivariano de un gobierno por y para el pueblo. La democracia, esa promesa tantas veces postergada, comenzaba a tomar forma en las instituciones,
en las escuelas, en los campos y en las fábricas. La cultura política de Venezuela se transformaba, impregnada del espíritu de Bolívar. Se promovía la educación, se respetaba el sufragio, se valoraba la opinión pública. La Revolución de Octubre no era solo un cambio de líderes, era el renacimiento del sueño bolivariano. La figura de Bolívar, una vez confinada en los límites de la mitología, ahora caminaba entre la gente como guardián de sus esperanzas. Su legado, lejos de ser un resilario de recuerdos, era la brújula que guiaba a la nación hacia un futuro forjado en los ideales de libertad, unidad y progreso. Y así, la Venezuela de hoy, con su diversidad, sus desafíos y sus triunfos, sigue resonando con las palabras y el espíritu de Bolívar. La Revolución de Octubre de 1945 se recordará no solo como un cambio del régimen, sino como el amanecer de la democracia, donde el legado de un héroe se convirtió en la luz que guió a un pueblo hacia su emancipación definitiva. Y esta parte ya es el final, mi juicio personal. En las plazas de Venezuela, las estatuas de Bolívar miran hacia el horizonte, recordándonos a todos que el camino hacia la libertad es perpetuo y que cada paso cuenta. La historia de Bolívar y la Revolución de Octubre nos enseñan que los héroes pueden ser eternos y que sus ideales pueden encender la chispa de este cambio en cada generación. Este ha sido un viaje a través de la historia, un relato de cómo un país se encontró con su héroe y cómo un héroe se reinventó en el corazón de su pueblo. Espero que les haya gustado y esta ha sido toda la reseña elaborada por mi persona. Muchísimas gracias.